Bienvenidos todos al primer vídeo de investigación criminal de mi canal. He decidido abrir una serie nueva dentro de mi canal, ya que siempre ha sido un tema que me ha gustado muchísimo. ¿Qué les pasa por la cabeza a los criminales, a los psicópatas, a los asesinos en series más famosos de toda la historia? Así que he decidido abrir una sección nueva en la que subiremos un vídeo a la semana o cada 2 semanas, según lo que os guste. Así que nada, os podéis suscribir a mi canal para ayudarme a seguir creando este tipo de contenido. También me apoyaría mucho si me dejas un buen like y un buen comentario en la cajita de ahí abajo. También te dejo el link directo a mi canal de Kick, donde hago directos todos los días a partir de las 8 de la tarde, hora española. Sin más preámbulo, no quiero molestaros mucho más. Hoy vamos a ir con un caso muy interesante y muy famoso. Un caso que ha sido inspiración para muchos libros y para muchas películas. La forma en la que os voy a detallar este caso va a ser en forma narrativa. Os lo voy a contar como si fuera un cuento, algo digno de escuchar por la noche. Os voy a mostrar muchos ejemplos, os voy a poner fotografías sobre este caso. Voy a dar una explicación clara y detallada sobre todo lo que pasó. Así que sin más preámbulo, empezamos con el vídeo de hoy. En el caso de hoy tenemos al conocido asesino y coleccionista de pieles llamado Ed Gein. Ed Gein es un asesino que, aparte de cometer crímenes atroces, también se dedicaba a realizar artesanías con los restos de sus víctimas. También le gustaba mucho, por desgracia, el tema de la profanación de tumbas. Este personaje también ha sido referencia para algunas de las más famosas películas de horror y también ha inspirado a muchísimos libros. Entre estas películas se encuentran, por ejemplo, la famosa llamada La Matanza de Texas o, por ejemplo, también Psicosis, de uno de los directores de cine de terror más emblemáticos de todos los tiempos, el famoso Alfred Hitchcock. La persona que vamos a tratar hoy aquí en mi canal se dedicaba a realizar todo tipo de artesanías con los restos de sus víctimas. Todas ellas eran femeninas y este hombre creaba desde una lámpara artesanal hasta un cinturón hecho de pezones de sus víctimas femeninas. Por aquí os voy a dejar algunas fotos difuminadas para que YouTube no me tire el vídeo al segundo. Pero bueno, creo que os podéis llegar a hacer una idea muy fácilmente de los horrores que cometía esta persona. Simplemente con esta foto yo creo que os podéis llegar a hacer una idea más o menos de lo macabro que podrían llegar a ser. Simplemente con una pequeña búsqueda en Google me ha sido muy fácil encontrarlo. Pero prefiero dejarlo por aquí pixelado para tener cuidado con YouTube y aparte no creo que sean imágenes de buen gusto para nadie. Así que para nada recomiendo que nadie vaya a buscar estas fotos en Google porque no son de buen gusto y pueden herir la sensibilidad de bastante gente. Dicho esto, vamos a empezar a conocer a esta persona. Ed Gein y sus orígenes. Nuestro protagonista de hoy, Ed Gein, nació en La Crosse el 27 de agosto de 1906 y fue criado en Plainfield, hijo de George, hijo de Augusta. Como muchos psicópatas de la historia, Ed y su hermano tuvieron una infancia muy difícil, debido a que su padre era una persona muy alcohólica y no le prestaba apenas atención a la educación de sus hijos. Por otro lado, tenemos a la madre, Augusta, la cual tenía una afición un tanto extraña. Era capaz de llevar sus creencias religiosas hasta un límite que no os podéis imaginar. Era muy estricta con el tema religioso y ella era una fiel creyente de que las mujeres eran las culpables de todos los horrores que podía haber sobre la faz de la tierra. Culpaba a la raza femenina como la principal causa de que en el mundo pasaran estos horrores. También, por supuesto, tenía un odio increíble hacia las personas varones, hacia los hombres. Nadie se salvaba del odio de esta mujer. Era algo que llevaba muy adentro, muy arraigado en ella y que le hacía ser una persona completamente difícil de llevar. Durante este tiempo, Ed y su hermano Henry tuvieron una infancia muy difícil. Con un padre alcohólico, una madre con unas creencias religiosas muy extremistas, les hacían la verdad que la infancia un tanto difícil. Y esto sería algo que afectaría muy notablemente
a la vida de nuestro personaje de hoy, Ed Gein. El padre George murió a sus 66 años, hecho que obligó a Henry y a Ed a llevar una vida completamente diferente, a buscar trabajo, a tener que mantener a una familia simplemente entre ellos dos, cosa que haría que Ed poco a poco se fuese inculcando de ese malestar, de ese sentimiento tan malo que llevaría por dentro. Pero esto es tan solo el inicio. A medida que pasaba el tiempo y mientras Ed y Henry trabajaban, Henry, su hermano, empezó a sentirse bastante afectado con el tema de las creencias religiosas de su madre. Empezaron a tener unas peleas muy grandes en casa, unos conflictos que estaban escalando a un siguiente nivel. Y bueno, no tenemos mucha más información sobre este espacio temporal de la vida de Henry y de Edward, pero lo único que sabemos es que Henry terminó muriendo en un incendio, en unas circunstancias muy extrañas y que a día de hoy, y después de su investigación policial, no llegaron a determinar su origen. Pasaba el tiempo y todo esto iba afectando a nuestro protagonista de hoy, a Ed, de una manera muy fuerte, de una manera increíble. La muerte de su padre, la muerte de su hermano en un incendio. Ed se quedaba solo en casa, levantando a la familia, trabajando y manteniendo a su madre, ya que la madre no trabajaba y se encontraba en casa. Pero no contentos con esto, la madre en 1944 sufre un paro cardíaco, algo que la hace mantenerse en cama durante un año y dejando a Ed completamente solo y cuidando de ella. La madre posteriormente en 1945 termina muriendo y dejando a Ed completamente solo y con una maldad que lo único que hacía era incrementar y crecer a cada minuto que pasaba en su vida. Segunda parte, crímenes de Ed Gein. Pasaba el tiempo y Ed desarrolló una personalidad completamente oscura. Tanto que así fue que le empezó a rondar en su cabeza el tema del asesinato. Le atraía la idea de quitarle la vida a una persona, pero aún más raro fue cuando empezó a desarrollar la idea y la obsesión por la piel humana femenina, las cuales posteriormente empezó a coleccionar. Durante este tiempo, Ed desarrolló la costumbre de acercarse al cementerio de su pueblo o de los pueblos de su alrededor para coleccionar cadáveres. Ed se dedicaba a la profanación de tumbas, pero no basta con eso, se dedicaba a la profanación de mujeres que hayan muerto muy recientemente, porque así sus pieles podrían estar en buen estado. Durante todo este tiempo que Ed cometía este tipo de crímenes, Ed empezó a tomarse más en serio la idea del completo asesinato. Nunca había asesinado hasta el momento. Era algo que le llamaba la atención, era algo que le comía la cabeza, era algo que de verdad necesitaba hacer. Así que un buen día, Ed decidió acercarse a la ferretería de su pueblo. Ese día no tenía pensado acabar con la vida de nadie. Simplemente se acercó a la ferretería de su pueblo buscando un congelante para su furgoneta, ya que le hacía falta. En esta ferretería trabajaba una muy conocida y amiga del pueblo, Bernice Warden, una mujer muy respetada en el pueblo que llevaba allí toda la vida y muy querida por todos los vecinos. Sabemos que en un pueblo todas las personas se conocen, al ser un sitio de tan pocos habitantes, entre todos ellos se conocen. Una cosa muy interesante es que ese día Ed, al llegar a la ferretería, posteriormente tenía que dedicarse a hacer algunas cosas más por el pueblo. Así que Ed entró en la ferretería, habló con Bernice, le dijo que iba a pasarse en un rato a recoger el congelante, pero que ya se lo dejaba pagado. Bernice le dice que no hay ningún tipo de problema, conoce a Ed desde hace mucho tiempo, es su vecino del pueblo. Así que Bernice abre su cuaderno de anotaciones, apunta el nombre de Ed y deja constancia en su cuaderno de que Ed ha dejado pagado ese congelante para su furgoneta. En este punto llegamos al momento crítico de la historia de Ed. Ed, al salir de la ferretería, empieza a sentir eso que llevaba tan adentro y que tanto le comía la cabeza. Ed decidió volver a entrar a la ferretería y hablar con Bernice. En ese momento, Ed le pidió a Bernice que por favor, se le había olvidado preguntarle
si podía probar y coger en sus manos una de esas armas de rifles que vendía Bernice en esa ferretería. Daros cuenta que en esos años, con la venta legal de armas en Estados Unidos, era muy fácil conseguir un arma. Entonces Bernice, conociendo a Ed de toda la vida, sin ningún tipo de problema, se la presta y Ed coge el arma y, aprovechando un descuido de Bernice, carga y de un solo disparo acaba con la vida de Bernice en ese preciso instante. Parte 3. Investigación policial y detención de Ed Gein. Nadie se dio cuenta de este hecho hasta esa misma tarde. El dueño de la estación de servicio, que se situaba muy cerca de la ferretería de Bernice, se empezó a dar cuenta esa misma tarde de que las luces aún seguían encendidas, no veía ningún tipo de movimiento en la tienda y le empezó a resultar raro, ya que Bernice era su querida vecina del pueblo y era una persona con la que trataba a menudo, todos los días. Así que, extrañado, esta persona decidió llamar a la policía, al sheriff y a su acompañante, que en este caso era el hijo de Bernice. Cuando llegó el sheriff y llegó el hijo de Bernice, el acompañante del sheriff, su ayudante, abrieron la tienda y se dieron cuenta de que dentro habría un gran rastro de sangre. Un gran rastro de sangre que empezaba desde el mostrador de la ferretería hasta la puerta trasera. Abrieron la puerta trasera y en el suelo seguía el rastro de sangre que llevaba hasta una marca de neumáticos de furgoneta. La verdad que Ed no fue muy listo, la verdad. Cometió el error de dejar esas huellas de furgoneta, y daros cuenta que en un pueblo es muy fácil reconocer a una persona. Unas huellas de una furgoneta muy específica. Poca gente en el pueblo tenía furgonetas, o si las tenían no era de ese estilo, entonces era muy fácil empezar a descartar gente y dar con Ed. También a esto hay que sumarle el añadido de que Ed dejó su nombre en esa libreta. Bernice tuvo la perspicacia y la costumbre, por supuesto, de dejar el nombre de Ed apuntado en su libreta de trabajo. Y bueno, la policía, dado que Ed era la última persona apuntada en ese directorio de personas y que esa furgoneta también, esos neumáticos también correspondían a Ed, pues de primera mano decidieron seleccionarlo como el principal sospechoso del caso. Así que rápidamente el sheriff y su acompañante, el hijo de Bernice, la fallecida mujer, procedieron a acudir rápidamente y sin pensárselo dos veces hacia la granja de Ed, lugar donde tenía su casa también. Lo que encontraron allí era la imagen más grotesca que jamás se podrían haber imaginado. Jamás se podrían haber imaginado lo que llegaron a encontrarse allí. Para que lo veáis más claro, y no es nada que me esté inventando, os dejo por aquí un recorte del artículo de Infobae.com, un artículo extenso sobre la vida de Ed y sus crímenes. Y aquí declara y describe perfectamente lo que llegaron a ver estos policías al llegar a la granja de Ed. La policía halló el cadáver de Bernice colgando cabeza abajo, solo que había sido decapitada, con las piernas abiertas en V, atadas a una viga y abierta en canal, como un animal, desde hasta la garganta. Bernice había sido esviscerada. La chica había sufrido uno de los finales más atroces y más perturbadores que cualquier persona sobre la faz de la Tierra podría sufrir. Evidentemente, después de descubrir este hecho tan atroz en su jardín, en su granja, procedieron a entrar en su casa. Y si lo anteriormente dicho os parece que es atroz, lo que viene a continuación no deja a nadie indiferente. Lo que encontraron allí dentro era realmente perturbador. Era la casa de un psicópata, de una persona que reunía y creaba artículos de piel humana dentro de su casa. Allí la policía encontró una media de unos 10 cráneos humanos
que Ed conseguía profanando esas tumbas que anteriormente he comentado. Unos 10 cráneos humanos, los cuales muchos utilizaban de ceniceros o simplemente como cuencos para comer dentro de ellos. También encontraron asientos, lámparas, sofás, hechos con la piel y los huesos humanos. Ed se dedicaba a coser esta piel y a crear sillas con caras, con ojos, con párpados, con cejas y todo lo que os podáis imaginar. Estas sillas incluían caras completas. Ustedes poneros en la situación. Imaginad que llegáis a una casa y veis una silla que está cubierta por caras humanas. También las lámparas estaban hechas de columnas vertebrales. Os voy a dejar unas imágenes por aquí. No puedo ponerlas completas, por desgracia. Pero bueno, sencillamente os vais a hacer una idea muy rápido de cómo era esto. Un dato muy curioso y por supuesto también perturbador es que Ed dormía en su cama, ¿de acuerdo? Los típicos postes que tenéis en las patas de la cama que sobresalen hacia arriba, Ed tenía colocados 2 cráneos humanos, uno puesto en cada poste de su cama. La locura de Ed no tenía límites, no tenía absolutamente ningún límite. Era algo que llevaba desde dentro y que los hechos en su infancia fueron incrementando. Ed lo consiguió llevar en secreto un tiempo, pero el día que cometió el asesinato desveló toda su verdad y se desveló el monstruo que llevaba dentro. La policía, al seguir investigando, también encontró la cabeza de Bernice, que había sido decapitada dentro de su refrigerador, junto a otros muchos restos humanos. Tampoco se pueden definir bien de quién eran esos restos, pero eran humanos. La cantidad de restos humanos que se encontraron dentro de la casa de Ed no se puede ni numerar. Estos son solo algunos ejemplos de lo que la policía encontró allí. Se estima que el número de restos humanos y de creaciones de Ed era muchísimo más grande, muchísimo más grande. Os lo dejo a vuestra imaginación, que os podáis imaginar lo que es entrar en una casa, cómo tenía que oler esa casa y encontraros con todo este tipo de artesanías. Me parece una verdadera locura. Parte 3. Interrogatorio y final de Ed Gein. La policía tardó apenas unos minutos en coger a Ed y llevárselo a comisaría para realizarle un largo interrogatorio, en el que, sorprendentemente, Ed no se guardó absolutamente ningún dato. Confesó haberlo hecho todo. Y fuera parte de esto, también cometió otros crímenes que no se le habían atribuido a Ed en ese momento y que él mismo llegó a confesar en este interrogatorio. Como por ejemplo el asesinato de una camarera desaparecida en 1954. Era Mary Hugan, una camarera que desapareció del día a la noche sin dejar rastro y que jamás se supo quién había sido o qué había pasado con ella. Ed, fuera parte de confesar todos estos crímenes en el interrogatorio policial, también confesó que jamás había cometido ningún acto de canibalismo y tampoco ningún tipo de agresión sexual con las mujeres tanto vivas o como muertas. Ed defendió esto con las siguientes palabras textuales que vienen a continuación, y es que olía muy mal. Fijaos el nivel de locura de esta persona, ¿eh? O sea, llegar a cometer unos crímenes tan atroces y confesarlos como si nada, sin sentirse culpable de absolutamente nada. Ed era una persona que llevaba en su interior este demonio que floreció a una edad tan temprana y que lo llevó al caos. Ed, después de este interrogatorio, no fue enviado a la cárcel, sino a un manicomio, en el que estuvo encerrado hasta 1984, en el que falleció por una insuficiencia respiratoria. Las personas de su pueblo estaban tan enfadados con este hecho y tan perturbados por lo que podía haber llegado a hacer su vecino, que se acercaron a la casa de Ed y la prendieron en llamas. No iban a ser felices hasta ver su casa reducida completamente a cenizas. Un dato muy curioso es que la furgoneta donde Ed
llevaba a sus víctimas hacia su casa, fue subastada por el Estado. Y el comprador de esa furgoneta no tuvo otra idea que dedicarse a dar giras por todas las ciudades y por todo el país, ofreciendo una entrada por un módico precio. Así las personas podrían disfrutar de ese morbo que siempre llama la atención y siempre tienen este tipo de casos. Las personas podían comprar una entrada y por ese módico precio sentirse inmersas dentro de ese hecho tan perturbador que hizo Ed Gein. Hasta aquí el vídeo de hoy sobre Ed Gein y el primer caso criminal que traemos al canal. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, dejármelo en comentarios, dejadme una suscripción en este canal y por supuesto dejarme un buen me gusta. También me gustaría que compartieseis conmigo ideas para próximos criminales que podamos traer al canal. Dejádmelo en la cajita de comentarios, yo los miraré y el que me parezca más llamativo lo traeremos para la siguiente semana. También recordaros que en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado tenéis el enlace directo a mi canal de Kick.com, donde hago directos todos los días. Estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores y estoy deseando alcanzar esa meta. Así que por favor, si me puedes echar una mano ahí, te lo agradecería muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que tengáis una linda y muy buena noche y sobre todo que las pesadillas no logren perturbar vuestro descanso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.